¿Qué harías si toda tu familia te juzgara por no perdonar la infidelidad de tu esposo, solo porque es normal que los hombres engañen? Te cuento mi historia. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico, y mucho menos por una infidelidad. Lo cierto es que, como muchos, yo también soñé con una vida familiar feliz. Conocí a Mario hace años, y desde entonces creí que era el hombre perfecto para mí. Todos los que nos conocían pensaban lo mismo, y hasta yo me convencí de que éramos la pareja ideal. Mario era serio, responsable, respetado en su trabajo, y tenía un carácter que inspiraba confianza. Mis amigas lo admiraban y me decían que ojalá encontraran a alguien como él, alguien que irradiara esa seguridad, esa estabilidad. En esos primeros años de relación, vivíamos para nosotros, para cumplir nuestros sueños. Recuerdo que uno de nuestros mayores anhelos era tener un hijo, un bebé que sería la extensión de nuestro amor, el fruto de nuestro esfuerzo y compromiso. Mario insistió durante años en que tuviéramos un hijo, pero yo quería esperar hasta que todo estuviera perfecto, hasta que estuviéramos más sólidos, más preparados. No fue hasta después de años de relación que finalmente cedí. Todo era tan perfecto, o eso creía. Cuando por fin quedé embarazada, sentí que nuestro amor estaba completo, que este hijo sería la prueba de que estábamos destinados a estar juntos. Pero, en el fondo, pronto me di cuenta de que la perfección era solo una ilusión. Lo que no sabía era que ese mismo embarazo que Mario había anhelado tanto sería el inicio de la distancia entre nosotros. Y apenas quedé embarazada, todo comenzó a cambiar. Al principio, me convencí de que estaba siendo paranoica, de que los cambios de humor y la incomodidad que sentía no eran más que los síntomas de una relación que estaba entrando en una nueva etapa. Pero conforme pasaban los días, su actitud se volvió más distante, más fría. Mario comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre tenía la misma respuesta: estoy muy cansado, tengo mucho trabajo. Al principio intenté entenderlo, porque él siempre había sido un hombre trabajador, alguien que se dedicaba en cuerpo y alma a su empleo. Me decía a mí misma que pronto todo mejoraría, que era solo una fase. Pero pronto empecé a notar que las noches de trabajo se hacían más largas, y su cansancio parecía aumentar con cada día que pasaba. Los fines de semana se convirtieron en días vacíos. Antes solíamos salir a pasear, visitar a nuestros amigos o simplemente disfrutar del tiempo en familia. Pero eso cambió. Cada vez que intentaba hacer planes para salir juntos o asistir a una reunión familiar, él encontraba alguna excusa. Al principio pensé que quizás estaba agotado, que todo ese trabajo lo estaba desgastando. Pero luego empecé a notar que su cansancio se volvía selectivo. Nunca tenía tiempo para mí ni para nuestra familia, pero siempre estaba bien para salir solo, para ir a eventos de los que nunca mencionaba detalles. Mi familia, sin saber lo que estaba pasando, seguía viéndolo con ojos de admiración. Era el esposo ideal, el hombre que todas querían tener, el yerno que mis padres alababan. Mario había sido un hombre callado, serio y respetado, y mis familiares pensaban que, por esa misma razón, era el tipo de persona en quien siempre se podía confiar. Sus comentarios, llenos de elogios y admiración hacia él, solo me hacían sentir más sola. ¿Cómo les explicaría que ese hombre al que tanto admiraban se estaba distanciando de nosotros? ¿Cómo expresarles el dolor que empezaba a sentir sin que pareciera que estaba exagerando? Conforme avanzaba mi embarazo, Mario se volvía más y más ausente. Lo que más me dolía no era tanto su ausencia física, sino el hecho de que parecía haber perdido completamente el interés en mí y en el bebé que tanto había deseado. Las citas médicas y los controles del embarazo, que solía acompañarme al principio, dejaron de ser importantes para él. Cada vez que tenía una consulta, él encontraba alguna excusa para no ir. Me encontraba esperando sola en la sala del hospital, rodeada de otras parejas que se miraban con emoción y compartían la alegría de convertirse en padres, mientras yo sentía que estaba viviendo ese momento sola, como si él fuera un extraño que solo vivía bajo el mismo techo. Recuerdo un día en especial, cuando fui a una de las citas más importantes para el seguimiento del embarazo. Era la primera vez que podía escuchar los latidos del bebé, y me emocionaba tanto que hasta llegué a pensar que él también lo estaría. Pero cuando le pedí que me acompañara, su respuesta fue fría y desinteresada. Estoy ocupado, ya te dije. Además, no es tan importante. Ya sabes cómo es, me dijo, sin mirarme, mientras miraba la pantalla de su teléfono. Esa respuesta me rompió el corazón. ¿Cómo podía decir que no era importante? Este era el hijo que él tanto había deseado, el que me había rogado tener durante años. Intenté no mostrar mi decepción, intenté convencerme de que no pasaba nada, de que podía vivir ese momento por mí misma. Pero en el fondo sabía que esa distancia se hacía cada vez más grande. Cuando por fin llegó el día del parto, esperaba que algo en Mario cambiara, que viera a nuestro hijo por primera vez y se llenara de emoción, de amor y de alegría. Pero su reacción fue la opuesta. Apenas mostró interés en el bebé. Los primeros días en casa, en lugar de ser un apoyo, se dedicaba a subir fotos a sus redes sociales, mostrando al mundo su orgullo como padre. Pero en casa, su indiferencia era total. No me ayudaba con el bebé, no se levantaba en las noches cuando lloraba, y cada vez que le pedía ayuda, se mostraba molesto o simplemente lo ignoraba. Empecé a preguntarme si todo había sido una mentira.
El hombre que había conocido, el esposo que pensaba que era perfecto, ahora se mostraba como alguien completamente diferente. Las noches en las que solíamos hablar, reír y compartir nuestros sueños ahora se habían convertido en noches de silencio, donde cada uno se refugiaba en su propio espacio, sin cruzar miradas ni palabras. Cuando intentaba acercarme a él, cuando le pedía que habláramos, él simplemente me rechazaba. La intimidad se convirtió en algo inexistente, y cada intento de acercamiento por mi parte era respondido con desinterés. Me convencí de que quizás el estrés del trabajo, el cansancio, o alguna preocupación personal lo estaban afectando, pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Con el tiempo, las llegadas tardes se volvieron parte de nuestra rutina. Mario ya no solo llegaba tarde, sino que también comenzó a traer cada vez menos dinero a casa. Empecé a preocuparme, porque sus ingresos eran esenciales para mantenernos. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre tenía alguna excusa: el trabajo estaba difícil, las oportunidades no eran las mismas. Como siempre confié en él, le brindé mi apoyo, le dije que todo mejoraría, que estábamos juntos en esto. Pero había algo en su actitud que me generaba dudas. Un día, mientras él se duchaba, dejó su teléfono en la cama. Y de repente noté algo que nunca había visto antes: tenía una contraseña. Nunca antes había usado una, y en ese momento supe que algo andaba mal. Intenté convencerme de que era solo una medida de seguridad, pero algo en mi intuición me decía que había algo más. No fue difícil adivinar el patrón. Y aunque me sentía mal por hacerlo, no podía ignorar la inquietud que sentía. Así que desbloqueé el teléfono y lo que vi me dejó sin aliento. Había mensajes, fotos y conversaciones con una chica mucho más joven que él. Todo era evidente. Tenían una relación, una que parecía llena de una emoción que hacía tiempo que él no mostraba conmigo. Leí los mensajes con el corazón destrozado, sintiendo como cada palabra me alejaba más de la vida que creía tener. Cuando descubrí la infidelidad de Mario, sentí como si todo se desmoronara. Me quedé paralizada, con el teléfono en mis manos, leyendo cada mensaje, cada foto, cada expresión de cariño que él compartía con esa otra mujer. Esa relación no solo existía, sino que parecía ser una vida paralela. Una versión de él que no tenía nada que ver con el Mario que yo conocía. Sus mensajes estaban llenos de palabras dulces, promesas y un entusiasmo que hacía tiempo no veía en él. Esa noche, cuando salió de la ducha, mi mente estaba nublada de preguntas. No sabía si debía gritarle, llorar, o simplemente guardar silencio y observar cómo intentaba justificar lo que no tenía justificación. Lo miré directamente a los ojos y con la voz más calmada que pude, le pregunté: ¿cuánto tiempo llevas con ella? Su expresión cambió por completo. Al principio me miró con sorpresa y luego su rostro se endureció, como si estuviera preparándose para la tormenta que se avecinaba. No intentó negarlo, no buscó ninguna excusa ni mostró arrepentimiento. Piensa lo que quieras, dijo, con una frialdad que me dejó helada. Fue en ese momento que supe que no había nada que salvar. Ni siquiera se dignó a mentir para justificar sus acciones. Había tomado su decisión mucho antes de que yo supiera nada. No necesitaba explicaciones ni justificaciones, su respuesta me decía todo lo que necesitaba saber. La realidad era clara: para él yo ya no era su prioridad. Entonces, con un nudo en la garganta y sin poder evitar que las lágrimas me llenaran los ojos, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Quiero que te vayas de la casa, Mario. Esto se acabó. Lo miré, esperando alguna reacción, alguna señal de remordimiento, pero no la hubo. Al contrario, se mantuvo en silencio, como si todo esto no fuera más que una molestia temporal. Sin embargo, cuando vio que no estaba dispuesta a retroceder, se levantó y, con la misma frialdad con la que siempre había evitado mis preguntas, respondió: no me voy a ir. Las cosas pueden seguir como hasta ahora. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía ser tan indiferente? ¿Cómo podía pensar que después de todo lo que había hecho, después de todo lo que descubrí, las cosas simplemente seguirían igual? No era justo para mí ni para nuestro hijo. Así que, decidida a defender mi dignidad, empecé a empacar su ropa, sin decirle una palabra más. Sabía que esto marcaría el final de todo, y aunque dolía, también sentía una pequeña chispa de alivio al saber que ya no tendría que soportar sus mentiras, su frialdad, su indiferencia. El día que se fue, la casa se sintió extrañamente vacía. Me quedé mirando la puerta por donde Mario había salido, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Habíamos compartido tantos años, tantos sueños y planes, y ahora todo eso quedaba atrás. Mis pensamientos volvían una y otra vez a ese primer día, cuando creía que él era el hombre perfecto para mí, cuando pensé que nuestra vida juntos sería siempre feliz. A pesar de todo lo que hizo, parte de mí sentía que estaba dejando ir algo importante, como si estuviera renunciando a una parte de mi vida que, aunque estaba dañada, había sido valiosa en algún momento. Era como un duelo, pero no por él, sino por la vida que habíamos construido, por los sueños que teníamos, por todo lo que habíamos compartido y que ahora quedaba en el pasado. Mis amigas intentaban animarme, asegurándome que había hecho lo correcto, que merecía mucho más que lo que Mario me había ofrecido. Pero, al mismo tiempo, mi familia no pensaba lo mismo. Para ellos, Mario seguía siendo un buen hombre que solo había cometido un error.
Argumentaban que era común que los hombres tuvieran aventuras, que era algo que debía perdonar por el bien de nuestro hijo. «Es el padre de tu hijo, debes pensarlo bien», me dijo mi madre una noche, con un tono preocupado. «Mario siempre ha sido buen esposo, trabajador, serio. ¿Por qué destruir tu familia por algo así? Todos cometen errores». Escucharla me rompió por dentro. Ella, de todas las personas, esperaba que comprendiera mi dolor, que entendiera lo difícil que había sido para mí tomar esa decisión. No entendía cómo podía sugerirme que ignorara la traición, que aceptara seguir viviendo con alguien que me había lastimado de esa manera. Pero mi madre insistía en que debía pensar en mi hijo, en su futuro, y en la importancia de tener a sus dos padres en casa. Sentía que el mundo entero se volvía en mi contra. No solo había perdido a Mario, sino que también sentía que mi familia no estaba de mi lado, que no veían lo que realmente había sufrido. Para ellos, yo era la que estaba cometiendo un error al no perdonarlo, la que estaba destruyendo a la familia. Ese juicio me dolía profundamente, porque lo último que quería era que mi hijo creciera en un hogar roto. Pero tampoco podía sacrificar mi dignidad, ni vivir en una mentira solo para cumplir con las expectativas de los demás. Con el paso de las semanas, empecé a adaptarme a la vida sin Mario. La casa se sentía diferente, más tranquila, y aunque al principio fue difícil, pronto encontré una especie de paz en mi nueva rutina. Me enfoqué en mi hijo, en darle todo el amor y el cuidado que necesitaba. Aunque a veces me sentía agotada, sabía que estaba haciendo lo mejor que podía. Sin embargo, la ausencia de Mario también trajo consigo otros desafíos. Él dejó de contribuir económicamente, dejándome sola para cubrir todos los gastos de la casa y el cuidado de nuestro hijo. El dinero se volvió un problema constante, y había días en los que no sabía cómo haría para llegar a fin de mes. En medio de esa lucha, a veces dudaba de mi decisión. Me preguntaba si hubiera sido mejor soportar su traición, si de alguna manera debería haberlo perdonado y mantenernos juntos para no enfrentar esta carga sola. Pero cada vez que dudaba, recordaba los mensajes, las fotos, su indiferencia y esa frase que me había dicho: «Piensa lo que quieras». Esas palabras me recordaban que, aunque la vida sin él era difícil, había recuperado algo que valía más que cualquier sacrificio: mi dignidad, mi paz, mi libertad de vivir sin mentiras. A pesar de todo, Mario no desapareció de mi vida. Aunque no me ayudaba económicamente, de vez en cuando aparecía en la casa, intentando convencerme de que volviera con él. Siempre usaba las mismas palabras: que cambiaría, que nuestro hijo necesitaba un hogar estable, que si lo perdonaba, haría lo posible por ser un mejor esposo. Pero yo ya no le creía. Había escuchado esas promesas antes, y sabía que detrás de cada palabra había una intención egoísta. Las palabras de mi familia seguían resonando en mi mente. ¿Había hecho bien en rechazarlo? ¿Había sido muy dura al no darle una segunda oportunidad? Mis días estaban llenos de preguntas sin respuesta. Me debatía entre mi deber como madre y mi amor propio. No quería que mi hijo creciera sin su padre, pero tampoco quería someterme a una vida de mentiras, de traición y desconfianza. Veía cómo mi hijo iba creciendo y sentía una tristeza profunda al pensar que él podría algún día reprocharme por no haber luchado más, por no haberle dado una familia completa. Pero también sabía que, si volvía con Mario, estaría sacrificando mi felicidad, mis principios y todo lo que había defendido. ¿Qué clase de ejemplo le estaría dando si aceptaba una relación donde el respeto y la fidelidad no existían? A veces me preguntaba qué haría otra persona en mi lugar. ¿Es más importante el bienestar emocional de una madre o el sacrificio por darle a su hijo una familia unida? Las dudas me consumían, pero también sabía que nadie más podía decidir por mí. Era mi vida, mi dignidad y mi futuro el que estaba en juego. Y aunque la decisión era difícil, tenía claro que no quería que mi hijo creciera en un hogar lleno de mentiras y resentimiento. Entonces, te pregunto a ti, que escuchas esta historia, ¿crees que hice lo correcto? ¿Es mejor perdonar y mantener la familia unida, aunque eso signifique vivir en un mundo de traición? ¿O es mejor luchar por la propia dignidad, por la paz de uno mismo, aunque eso implique enfrentar la vida sola? Porque, al final, la decisión no es solo sobre él. Gracias por ver mi historia. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Dale like si conectaste con esta historia, y cuéntame en los comentarios tu opinión o si has vivido algo similar. Comparte este vídeo con alguien que también necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo.